casado más de una, de dos o de tres veces, incluso antes de renunciar a ser duque. Vera, hay una criada de la Casa Grande. Te agradezco el ofrecimiento, Alejo. Si me das la orden, puedo salir hoy mismo. Necesito tiempo. Tu hermano ha tenido el destino que quiso, ni más ni menos. No. Tesoro mío. Me la voy a llevar a dar un paseo. Hijo, ¿qué estás haciendo? Me da la sensación de que no es así cuando se trata de Martín y Pepa. Pues no tiene por qué. Puede que no sea Martín. Creo que tenemos una conversación pendiente. Aceptar volver a vivir con ese monstruo. Aun cuando Atanasio me ha ofrecido que nos marchemos. El hombre que más le duele es el de su hijo. Te aseguro que por mucho tiempo que pase... ¿Estás segura? Entonces cree que está en peligro. No más que cualquier otra mujer en su estado. Madre, sino de derrota. Para empezar, tienes que aprender de tu ser. Por cierto, mañana había... Este capítulo funciona como una pieza de transición muy bien cargada de tensión. No resuelve todos los conflictos, pero los empuja al borde del precipicio. Rafael descubre que ser duque no significa tenerlo todo bajo control. La Casa Grande se hunde económicamente y el apellido ya no basta para sostener el respeto de compradores y jornaleros. Victoria, desde la casa pequeña, demuestra que una mujer derrotada puede seguir siendo peligrosísima si conserva su veneno y su orgullo. Matilde representa el drama más vulnerable, una mujer atrapada entre el miedo, el embarazo, el bebedizo y una casa donde nadie parece completamente limpio. Pepa, Martín y Francisco nos recuerdan que los sentimientos no desaparecen solo porque una boda se acerque. Y Manuela, con su caída y su vínculo con Leonardo, abre una grieta que puede cambiar por completo el destino emocional de Bárbara. Pero el gran golpe está en Rosalía. Su descubrimiento convierte una sospecha en una herida abierta. Ya no hablamos solo de una mentira o de una enfermedad fingida, sino de maternidad, pérdida, miedo y deseo de no ser separada de María. Ahí está la fuerza del capítulo. Nos hace juzgar a Rosalía, pero también nos obliga a sentir compasión por ella. Valle Salvaje deja una idea clara. Los secretos no desaparecen por estar bien escondidos. Solo esperan el momento exacto para salir a la luz. Y cuando lo hacen, siempre encuentran a alguien mirando desde la puerta correcta. El último tramo del capítulo nos lleva directamente al corazón del misterio de Rosalía. Y aquí la tensión ya no funciona como sospecha, sino como amenaza de revelación. Durante varias escenas, Luisa ha estado acumulando indicios: la falsa enfermedad, la lejía de ceniza, las preguntas sobre los Gálvez de Aguirre, los movimientos extraños por la Casa Grande y esa cercanía imposible de disimular con María. Pero ahora ya no se trata de interpretar señales. Luisa ha visto algo que cambia por completo la historia. El gran descubrimiento llega cuando Luisa va a la Casa Grande para hablar con Leonor. En principio, podría ser una visita más, una de esas conversaciones tensas, pero todavía controlables. Sin embargo, antes de entrar en la habitación, ve a Rosalía con María en brazos. Y no solo eso, la ve dispuesta a darle el pecho mientras le dice que no va a consentir que nadie la separe, llamándola hija mía. Fíjense en la fuerza de esa frase. No es una expresión cariñosa cualquiera, no es una forma exagerada de afecto. Es una declaración que, dicha en ese contexto, suena a verdad escapándose por una grieta. La imagen es devastadora porque confirma lo que la intuición venía anunciando. Rosalía no se comporta como una criada que siente ternura por una niña. Se comporta como una madre. La manera en que sostiene a María, la necesidad de alimentarla, la desesperación de sus palabras, todo apunta a una historia escondida que no puede seguir enterrada.
Y para Luisa, ese momento debe ser casi imposible de procesar. Una cosa era descubrir que Rosalía no estaba enferma. Otra muy distinta es descubrir que quizá toda su presencia en la casa tiene que ver con María. Lo más inteligente del guión es que no hace que Luisa reaccione con un escándalo inmediato. Antes de explotar, la verdad pesa, la deja descolocada sin saber ni cómo contarlo, y eso la vuelve más creíble. Hay descubrimientos que son tan fuertes que no salen de la boca de golpe. Primero se sienten como un golpe en el estómago. Después empiezan las preguntas. ¿Quién es Rosalía realmente? ¿Qué papel tiene Leonor? ¿Desde cuándo están mintiendo? ¿Rafael sabe algo? ¿Y María qué lugar ocupa en esa mentira? Mientras tanto, Rosalía tiene otra escena muy reveladora al ver a Rafael hablar de María ante la tumba de Adriana. Este momento añade una capa emocional muy interesante. Rafael habla de lo que María significa para él, de cómo su presencia lo ayuda, y uno se pregunta si Rosalía será capaz de escuchar ese dolor sin sentirse atravesada por la culpa. Porque si María es realmente su hija, entonces Rosalía no solo está protegiendo un secreto, también está viendo a otro hombre amar a la niña desde un lugar legítimo, público, aceptado, mientras ella vive su maternidad en la sombra. Aquí el personaje de Rosalía se vuelve más complejo. No podemos reducirla a una mentirosa. Ha mentido, sí, y eso tiene consecuencias, pero también parece una mujer desgarrada, obligada a mirar de lejos algo que siente suyo. Su frase de que no permitirá que nadie la separe revela miedo, no ambición, no cálculo frío, miedo, y ese miedo puede empujarla a cometer errores cada vez más graves. Pero el verdadero conflicto se desplaza hacia Leonor, porque Luisa no tarda en compartir con Bárbara que ha descubierto algo mucho más fuerte que la falsa enfermedad. Y cuando Bárbara entra en esta trama, la paciencia se reduce. Las dos deciden enfrentar a Leonor, presionarla y obligarla a hablar. Le dicen que desde que llegaron al palacio no han dejado de mentirles. Y esa acusación es muy precisa. No están preguntando por un detalle aislado. Están denunciando una red completa de engaños. Luisa, aunque firme, todavía parece intentar mantener cierto control. Le advierte a Leonor que piense bien lo que va a contestar. Esa frase tiene una tensión magnífica, porque suena a última oportunidad, como si le dijera: no sigas cavando, no sumes otra mentira a todo lo que ya sabemos. Pero Bárbara no tiene tanta paciencia. Cuando Leonor intenta explicarse, Bárbara le ordena callarse. Y ahí vemos dos formas distintas de enfrentar la verdad. Luisa quiere obtenerla con presión calculada. Bárbara quiere arrancarla de golpe. Leonor queda acorralada. Y lo interesante es que no sabemos todavía si hablará por miedo, por culpa o por necesidad de proteger a Rosalía, porque Leonor no parece una simple cómplice sin alma. ¿Ha mentido? Sí, pero quizá lo ha hecho para defender una historia dolorosa. El problema es que, una vez que Luisa ha visto a Rosalía con María, ya no hay excusa sencilla. La mentira doméstica de las sábanas ya no alcanza. La enfermedad ya no sirve. El silencio ya no protege. Empieza a delatar. El capítulo cierra esta línea con una sensación de inminencia. Rosalía está descubierta. Leonor está acorralada. Y Bárbara y Luisa tienen la presión emocional suficiente para no retroceder. Lo que viene ya no será una sospecha elegante ni una investigación discreta. Será un enfrentamiento directo con la verdad. Y lo más potente es que esa verdad no solo amenaza a Rosalía, amenaza a María, a Rafael, a Leonor y a toda la arquitectura emocional que la Casa Grande había construido alrededor de la niña. Porque cuando una mentira toca la maternidad, ningún personaje sale intacto. El capítulo empieza colocando a Rosalía en el centro de una sospecha que ya no puede pasar desapercibida. Y fíjense en lo interesante de esta trama. No nace de una gran confesión, ni de una carta escondida, ni de un testigo que aparece de repente para cambiarlo todo. Nace de algo mucho más cotidiano, casi doméstico.
la forma en que una mujer supuestamente enferma se mueve por la casa, limpia, pregunta demasiado y parece tener más fuerza de la que debería. Valle Salvaje sabe construir muy bien este tipo de tensión, porque nos obliga a mirar lo pequeño como si fuera una pista decisiva. Luisa es quien empieza a unir las piezas con más claridad. Ella observa que Rosalía dice padecer una enfermedad pulmonar, pero sus actos no coinciden con esa fragilidad. Una dolencia de ese tipo debería dejarla varios días en cama, limitarla, agotarla. Sin embargo, Rosalía se mantiene activa, trabajando, limpiando y apareciendo en los momentos más oportunos. Al principio podría parecer una contradicción sin importancia, pero cuando una mentira se sostiene durante demasiado tiempo, las grietas empiezan a mostrarse precisamente en los detalles. Lo más revelador es la escena de la lejía de ceniza. Primero, Rosalía tosea al olerla, como si aquello confirmara su debilidad respiratoria, pero después, casi sin transición, se pone a limpiar con el mismo producto como si nada hubiese pasado. Y ahí Luisa entiende que algo no encaja. Como espectadores también sentimos esa alerta. No porque una tos sea prueba definitiva de nada, sino porque la reacción parece demasiado conveniente. Si Rosalía estuviera tan delicada como afirma, no se expondría de esa manera. Y si puede hacerlo, entonces quizá su enfermedad no es lo que todos creen. Bárbara también entra en esta dinámica de sospecha. Ella y Luisa empiezan a comportarse como dos investigadoras dentro de la casa grande. No con grandes recursos, claro, sino con intuición, observación y conversaciones cargadas de doble sentido. El plan de revisar si Rosalía toma medicinas ya nos dice que han dejado de creer en su relato. No están buscando confirmar una preocupación médica, están buscando desmontar una versión y en medio de todo aparece una pregunta que vuelve la trama mucho más delicada. ¿Por qué Rosalía muestra tanto interés por los Gálvez de Aguirre? Cuando le pregunta a Luisa por ellos, esa curiosidad pone a Luisa en alerta. No parece una pregunta inocente. Rosalía no pregunta como alguien que simplemente quiere conocer mejor a la familia para la que trabaja. Pregunta como alguien que necesita información. Y cuando un personaje que ya genera dudas empieza a interesarse por una familia llena de secretos, uno sabe que la historia está preparando algo mayor. Lo que más impacta de Rosalía es que su misterio no se reduce a la enfermedad. Si solo estuviera fingiendo estar enferma, la trama sería sencilla. Una criada miente para obtener compasión, protección o alguna ventaja. Pero aquí hay algo más profundo. Su relación con María empieza a sentirse demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado cercana, y eso cambia el tono por completo. Porque cuando una niña entra en el centro de una mentira, la sospecha deja de ser un juego y se convierte en un asunto peligroso. Leonor también es fundamental en esta red. Su papel parece ser el de quien sostiene la fachada, quien ayuda a Rosalía a acercarse a María y quien improvisa cuando las cosas se complican. Cuando Rosalía entra en la alcoba donde están María y Leonor y la coge en brazos, la escena ya tiene una carga muy clara. No es solo una muchacha sosteniendo a una niña. Es una mujer que parece necesitar ese contacto con una fuerza que no puede ocultar del todo. Entonces llega Rafael antes de tiempo y la encuentra con su hija en brazos. Ese instante podría haber sido el primer gran derrumbe, pero Leonor reacciona rápido. La excusa de que necesitaba que Rosalía sostuviera a la niña mientras cambiaba las sábanas es simple, pero suficiente para salir del paso. Y aquí hay que reconocer algo. Leonor sabe moverse en el terreno de la mentira práctica. No necesita construir un discurso enorme. Le basta con una explicación doméstica, creíble, rápida. Esa es la clase de mentira que sobrevive porque parece demasiado normal como para ser cuestionada. Pero Luisa ya no mira con ojos inocentes. Cada detalle confirma que Rosalía y Leonor esconden algo. Y lo más interesante es que el capítulo no entrega toda la verdad de golpe. La va acercando, la pone frente a nosotros poco a poco, como si nos dijera, mirad bien, porque lo que parece una criada enferma puede ser en realidad una pieza clave de una historia mucho más dolorosa. En esta primera parte,
Rosalía queda atrapada entre dos imágenes. Por un lado, la de una mujer frágil que necesita compasión. Por otro, la de alguien que se mueve con demasiada intención, que pregunta demasiado, que se acerca demasiado a María y que depende de Leonor para tapar lo que no debe verse. Y esa contradicción es precisamente lo que mantiene viva la tensión. Luisa todavía no tiene todas las respuestas, pero ya tiene algo igual de importante, una certeza emocional. Rosalía miente. Falta saber cuánto, por qué y hasta dónde llegará para proteger aquello que parece importarle más que nada. La crisis económica de la Casa Grande aparece como una de esas tramas que, a primera vista, podrían parecer menos espectaculares que los secretos de Rosalía o los choques de Victoria. Pero cuidado, porque en Valle Salvaje el dinero nunca es solo dinero. Las deudas, las tierras, el grano que no se vende y los jornaleros que se marchan son síntomas de algo mucho más profundo. Una familia que empieza a perder el control de su propio mundo. Alejo le informa a Rafael de una situación preocupante. Ya no pueden guardar más grano porque no están consiguiendo darle salida. Ningún comprador quiere negociar con ellos. Y esta frase, aunque suene administrativa, tiene un peso enorme, porque cuando nadie quiere hacer negocios con una familia poderosa, significa que esa familia ha dejado de inspirar confianza. La Casa Grande ya no proyecta seguridad, proyecta riesgo. Lo más interesante aquí es que la crisis no nace solamente de una mala temporada o de una mala administración, está conectada con el escándalo de Victoria. Los jornaleros están huyendo porque creen que, después de todo lo ocurrido, los Gálvez de Aguirre se van a hundir. Y fíjense en lo duro de esta lectura. El daño reputacional se convierte en daño económico. Lo que empezó como un conflicto familiar termina afectando al trabajo, al comercio y a la estabilidad de toda la propiedad. Rafael recibe esta información en un momento especialmente delicado para él. No olvidemos que intenta afirmarse como duque, pero hereda un escenario lleno de grietas. Tiene que tomar decisiones con una autoridad que todavía está construyendo, mientras el edificio simbólico de su familia se tambalea. Y aquí el personaje se vuelve muy interesante, porque ya no basta con ser noble, ni con llevar un apellido, ni con ocupar una silla. Ahora tiene que demostrar si puede sostener una casa que quizá ya estaba rota antes de llegar a sus manos. Atanasio confirma la gravedad del problema. Pueden aguantar apenas un mes. Esa frase es casi una sentencia. Un mes no es margen, es una cuenta atrás. Y cuando Atanasio propone vender alguna tierra para sobrevivir, la serie coloca sobre la mesa una decisión profundamente dolorosa. Vender tierra, en este contexto, no es desprenderse de un simple bien material, es renunciar a una parte del poder familiar, a una parte del prestigio y a una parte de la historia. Aquí es donde la trama económica se vuelve dramática, porque la tierra, en una historia como esta, representa identidad. Las familias no solo poseen tierras, se definen por ellas. El territorio dice quién manda, quién pertenece, quién tiene futuro. Por eso, cuando aparece la posibilidad de vender, lo que realmente vemos es la imagen de una casa que empieza a ceder terreno, literalmente y simbólicamente. Como espectadores, uno siente que Rafael está atrapado entre dos fuegos. Por un lado, la necesidad práctica. Si no hay dinero, hay que buscar soluciones. Por otro, el orgullo familiar. Vender tierras puede interpretarse como una derrota, y en medio de todo está la presión de demostrar que él no es simplemente un duque nominal, sino alguien capaz de gobernar una crisis real. Lo más cruel para Rafael es que no puede separar esta crisis económica de las decisiones de los demás. Victoria ha provocado un escándalo que todavía sigue contaminando la percepción de todos. José Luis sigue actuando como si pudiera controlar la situación desde la sombra. Don Hernando observa, calcula y juzga. Enriqueta presiona desde su propia ambición. Y mientras ellos juegan sus partidas, Rafael tiene que mirar las cuentas, escuchar a Alejo y entender que los trabajadores están marchando. Alejo, en esta parte, funciona como un mensajero de la realidad.
no suaviza demasiado el problema. Le dice a su hermano lo que está ocurriendo, y eso también marca el lugar que ocupa dentro de la familia. Alejo no parece hablar desde la manipulación, sino desde la preocupación. Él ve que la casa grande no está solo atravesando una mala racha, está perdiendo capacidad de respuesta. Y cuando una casa así pierde compradores y trabajadores al mismo tiempo, el peligro ya no es futuro, es presente. La reacción de Rafael muestra una preocupación legítima. Quiere saber si esa mala racha durará mucho, pero la respuesta implícita es desalentadora. Todo indica que sí. La imagen de Atanasio, con su gesto sombrío, confirma que no estamos ante una tormenta breve, y eso crea una tensión muy distinta a la de otros conflictos. No hay un villano único al que derrotar, hay un sistema entero fallando. Lo más potente de esta trama es que prepara el terreno para decisiones desesperadas. Cuando hay estabilidad, los personajes pueden permitirse cierta dignidad, pero cuando falta el dinero, aparecen las alianzas forzadas, las ventas dolorosas, los matrimonios convenientes y las traiciones calculadas. En ese sentido, la crisis de la casa grande no es una trama secundaria, es el motor silencioso que puede empujar a todos hacia decisiones cada vez más peligrosas. Y mientras Rosalía oculta una verdad íntima, mientras Victoria sigue desafiando desde la casa pequeña, Rafael descubre que su mayor enemigo quizá no está en una persona concreta, sino en la decadencia de todo lo que heredó. La casa grande no se derrumba de golpe, se hunde poco a poco, con cada comprador que se niega, con cada jornalero que se marcha y con cada tierra que podría venderse para sobrevivir un mes más. La casa pequeña se convierte en el escenario donde Victoria demuestra que, aunque haya sido expulsada de la casa grande, no ha perdido ni un poco de su instinto de dominio. Y esto es fascinante, porque el personaje está viviendo una derrota objetiva. Ya no ocupa su lugar de poder, ya no puede moverse por el palacio como antes. Depende de la protección de Mercedes y carga con el peso del escándalo que la ha dejado señalada ante todo el valle. Pero Victoria actúa como si esa caída no existiera, o mejor dicho, actúa con más altivez precisamente porque sabe que ha caído. Lo vemos de manera muy clara cuando empieza a comportarse en la casa pequeña como si fuera la ama y señora. No pide permiso, no se adapta, no observa primero cómo funciona el lugar, entra directamente imponiendo su presencia. Y aquí uno no puede evitar pensar que Victoria tiene una incapacidad casi patológica para ocupar un lugar secundario. Para ella, ser invitada es una humillación. Ser acogida por Mercedes, una enemiga, resulta todavía más insoportable, así que convierte esa incomodidad en autoridad fingida. Mercedes empieza a dudar, y es lógico. Acoger a Victoria podía parecer un gesto de justicia, incluso una forma de limitar la crueldad del destierro impuesto por José Luis. Pero una cosa es ofrecer refugio, y otra muy distinta permitir que la persona acogida se adueñe del espacio. Damaso intenta calmarla, diciéndole que debe seguir confiando en él porque todo saldrá bien. Pero aquí, como espectadores, conviene desconfiar un poco. Cuando alguien insiste demasiado en que todo saldrá bien, casi siempre es porque las cosas ya están empezando a salir mal. La actitud de Victoria lo confirma. Incluso por la noche, entra en la alcoba sin llamar, como si la casa fuera suya, como si no existieran límites, intimidad ni jerarquía que respetar. Ese detalle puede parecer pequeño, pero define perfectamente el conflicto. Victoria no solo quiere un techo, quiere recuperar la sensación de control. Quiere que todos sientan que aunque ya no esté en la casa grande, sigue siendo una figura a la que se debe obediencia. Y ahí Mercedes tiene que reaccionar. A la mañana siguiente decide hablar con ella, para dejarle claro que no es la señora de la casa. Debe controlar su actitud y comportarse como la invitada que es. Esta escena es importante porque marca un límite que Mercedes había tardado demasiado en imponer. Hasta entonces, la presencia de Victoria flotaba en una zona ambigua, protegida pero incómoda, caída pero todavía desafiante.
Mercedes entiende que, si no pone freno, Victoria terminará contaminando todo el ambiente. Lo más interesante es que Matilde también se convierte en una voz de resistencia. En el capítulo anterior, ya la vimos enfrentarse a Victoria y recordarle algo durísimo, que debe dejar de ser tan altiva y dar gracias a Mercedes por haberla acogido. Y además, le lanza una frase que pesa como una sentencia social, llamándola la vergüenza del valle. Es un momento muy fuerte, porque Matilde no suele moverse desde la agresividad gratuita. Su reacción nace del hartazgo, del dolor y de la necesidad de defender un espacio que Victoria está invadiendo. La hora de comer resume muy bien toda esta tensión. Victoria se sienta encabezando la mesa, ocupando un lugar que no le corresponde. Y aquí la mesa deja de ser una mesa, se convierte en un mapa de poder. ¿Quién preside? ¿Quién ocupa el centro? ¿Quién tiene derecho a mandar? Victoria intenta apropiarse del símbolo antes incluso de recuperar cualquier poder real. Y Matilde, pese a su fragilidad emocional, entiende perfectamente lo que significa ese gesto. Mercedes, al dejar claro que los horarios los dispone ella, también empieza a recuperar el mando de su propia casa. Es una respuesta necesaria. No basta con buenas intenciones cuando se convive con alguien como Victoria. A una persona así no se le puede dejar espacio indefinido, porque lo convierte en territorio conquistado. Por eso Mercedes también le insiste a Pepa en que, si Victoria vuelve a darle una orden, primero se lo pregunte a ella. Ese detalle demuestra que el problema ya no es solo entre grandes señoras. Afecta a toda la dinámica doméstica. Pepa queda atrapada en medio de esa nueva jerarquía confusa. Victoria intenta ordenarle como si todavía tuviera autoridad, pero Mercedes le recuerda que las órdenes deben pasar por ella. Y este pequeño reajuste es fundamental, porque si el servicio empieza a obedecer a Victoria, la casa pequeña dejará de ser el refugio de Mercedes para convertirse en otro escenario dominado por la antigua señora de la casa grande. Lo que más me gusta de esta trama es que muestra a Victoria como una derrotada peligrosa. No está en su mejor momento, pero justamente por eso resulta más imprevisible. Cuando tenía poder, podía ejercerlo abiertamente. Ahora que lo ha perdido, intenta reconstruirlo mediante gestos, lugares, órdenes y provocaciones. Es una estrategia más pequeña, pero no menos venenosa. Matilde lo percibe. Mercedes empieza a percibirlo. Pepa lo sufre de manera indirecta. Y nosotros entendemos que la casa pequeña ya no será un refugio tranquilo. Con Victoria dentro, cada comida, cada puerta y cada orden pueden convertirse en una batalla. La situación de Matilde añade una capa todavía más angustiosa a todo lo que ocurre en la casa pequeña, porque hasta ahora hemos hablado de Victoria como una presencia invasiva, de Mercedes intentando recuperar el control de su propio espacio y de la tensión doméstica que empieza a contaminar cada rincón. Pero en medio de ese conflicto hay una mujer embarazada, emocionalmente agotada, sometida a una presión constante y rodeada de secretos que pueden terminar destruyéndola desde dentro. Y esa mujer es Matilde. Atanasio está preocupado por ella y esa preocupación no parece fingida. Más allá de todos sus errores, más allá de las decisiones cuestionables que ha tomado, se nota que entiende que Matilde está en un momento muy delicado. Por eso, acude a Benigna para trasladarle su inquietud. Teme que Matilde pueda volver a tomar el bebedizo. Y aquí la trama se vuelve especialmente turbia, porque el bebedizo no es un simple remedio, es un símbolo de manipulación, de miedo, de control sobre el cuerpo de Matilde y sobre la mentira que se ha construido alrededor de su embarazo. Benigna le responde que no, que la toma ya había llegado a su fin. En apariencia, esa respuesta debería tranquilizar, pero en Valle Salvaje, casi nunca una frase así basta para cerrar un tema. Al contrario, cuanto más intenta alguien asegurar que un peligro ha terminado, más sospechamos que el peligro sigue ahí, escondido, esperando el momento de volver a aparecer. Y eso es precisamente lo que el avance empieza a sugerir. La casa pequeña todavía guarda misterios, y Matilde
quizá no ha dejado el bebedizo como todos creen. Esto es muy importante porque cambia la mirada sobre su estado. Si Matilde sigue tomando algo a escondidas, entonces su cuerpo está atrapado en una mentira que ella misma ayuda a sostener, aunque probablemente lo haga desde el miedo, la desesperación o la confusión. No podemos mirar a Matilde como una manipuladora fría. Ella no se mueve desde la maldad calculada de Victoria. Matilde parece una mujer acorralada por circunstancias que la superan, intentando sobrevivir a un embarazo convertido en campo de batalla. Benigna, por su parte, vuelve a colocarse en esa zona moral tan incómoda que la define últimamente. Ella sabe más de lo que dice, ha participado de una manera u otra en situaciones que han perjudicado a Matilde, pero también se muestra preocupada por ella. Cuando le pide a Atanasio que siga cuidándola como lo ha hecho hasta ahora, la frase tiene un tono casi de súplica. Benigna no está tranquila. Sabe que Matilde ha entrado en una etapa crítica de la preñez y que podría perder a la criatura en cualquier momento. Esa advertencia cae como una sombra sobre toda la trama, porque ya no estamos hablando solo de una mujer nerviosa por la presencia de Victoria. Estamos hablando de un embarazo en riesgo, de una criatura que puede perderse, de un secreto que podría estallar de la forma más dolorosa posible. Y aquí la serie juega con un miedo muy fuerte, el de que todo lo oculto encuentre su castigo a través del cuerpo de Matilde. Lo más inquietante es la posibilidad de que ella siga tomando el bebedizo a escondidas. El avance sugiere que quizá por eso no ha empezado a sangrar todavía. Y si esto se confirma, entonces la situación se vuelve mucho más oscura, porque significaría que Matilde, consciente o inconscientemente, está intentando sostener una apariencia que ya no puede mantenerse de forma natural. Está atrapada en una representación de embarazo saludable, mientras su cuerpo podría estar al borde del colapso. Como espectadores, esto nos coloca en un lugar incómodo. Queremos que Matilde se salve, queremos que salga de la influencia de Victoria, queremos que Atanasio la cuide de verdad, pero al mismo tiempo sentimos que la mentira ha avanzado demasiado. Hay secretos que, cuando se alargan, empiezan a pedir un precio. Y el precio aquí puede ser devastador. La presencia de Victoria agrava todo. Cada encuentro entre ellas parece empujar a Matilde un poco más al límite. Victoria sabe herir con palabras, sabe recordar soledades, sabe colocarse en el lugar exacto para desestabilizar. Y aunque Matilde se enfrenta a ella con valentía, el desgaste emocional sigue acumulándose. Una persona puede resistir un ataque, incluso dos, pero vivir en un estado permanente de amenaza termina pasando factura. Atanasio queda así en una posición crucial. Benigna le pide que siga cuidando de Matilde, pero cuidar de ella no debería significar solo vigilar que no tome un bebedizo. Significa protegerla de la presión, de Victoria, de la mentira y quizá de sus propios miedos. Y esa es una tarea enorme para alguien que también ha participado en decisiones que la han llevado hasta este punto. Esta parte del capítulo funciona muy bien porque introduce un suspense íntimo, casi corporal. No estamos esperando una caída por las escaleras ni una confesión pública. Estamos esperando saber cuánto puede aguantar Matilde antes de romperse. Y eso, sinceramente, puede ser tan dramático como cualquier gran revelación. Porque si Matilde pierde a la criatura, o si se descubre que siguió tomando el bebedizo, la casa pequeña dejará de ser solo un espacio de tensiones domésticas. Se convertirá en el lugar donde todas las mentiras empezaron a cobrarse su primera víctima. La trama de Pepa, Martín y Francisco entra con una apariencia más íntima, casi más sencilla que las grandes intrigas de Rosalía, Victoria o la Casa Grande. Pero no se dejen engañar. Aquí también hay una bomba emocional esperando su momento, porque a veces, en Valle Salvaje, lo que más duele no es una gran traición pública, sino un gesto que alguien ve desde una puerta, un abrazo, una mirada, una pregunta que parece inocente, pero que abre un miedo enorme. Martín le pregunta a Pepa si está segura de que quiere que vaya a su boda, y esta pregunta, aunque suene tranquila, está cargada de tensión. No es solo un asunto de protocolo. Martín
no está preguntando si necesita una silla reservada o si debe presentarse con ropa elegante. Está preguntando si su presencia no hará daño, si no removerá algo que debería quedarse quieto, si no se convertirá en una sombra dentro de un día que supuestamente pertenece a Pepa y Francisco. Pepa le responde que quiere que los acompañe porque él es una persona muy importante para ellos. Y aquí el matiz es precioso, pero también peligroso. Ella no dice simplemente que Francisco lo quiere allí. Tampoco dice que Martín sea un invitado más. Dice que es importante, y cuando alguien del pasado sigue siendo importante en un momento tan decisivo como una boda, el futuro empieza a sentirse menos seguro. Martín, por su parte, intenta colocarse en un lugar noble. Le asegura que lo único que quiere es que sean felices. Y uno quiere creerle, porque Martín no aparece aquí como alguien que busca destruir la relación de Pepa, no actúa como un villano sentimental, ni como un hombre dispuesto a sabotear una boda por orgullo. Lo que transmite es más triste y más humano. Parece alguien que está intentando aceptar una realidad que todavía le duele. El abrazo entre Pepa y Martín es el momento clave. No tiene por qué ser romántico de forma explícita, pero la imagen tiene una intimidad imposible de ignorar. Hay confianza, hay historia, hay una cercanía que no se fabrica de un día para otro. Y para Francisco, verlo desde la puerta es como recibir una confirmación de todos sus temores. Da igual que el abrazo pueda interpretarse de otra forma. Desde su mirada, lo que ve es amenaza. Y aquí Francisco se vuelve un personaje muy comprensible. ¿Puede equivocarse al malinterpretar? Sí, pero no está inventando su inseguridad desde la nada. Él sabe que entre Pepa y Martín hubo algo, o al menos que hay una conexión emocional muy fuerte. Sabe que Martín no es un hombre cualquiera dentro de la vida de Pepa, y cuando uno está a punto de casarse, lo último que quiere sentir es que su prometida todavía conserva un rincón del corazón reservado para otro. Después, Amadeo tiene que insistirle para que confiese lo que le ocurre. Esta intervención del padre es importante, porque Francisco no está gestionando bien el miedo. Se lo guarda, lo rumia, lo convierte en sospecha, y cuando una inseguridad no se habla con claridad, empieza a deformar la realidad. Amadeo intenta que su hijo ponga palabras al dolor, y Francisco finalmente admite que teme que vuelva a surgir el amor entre Martín y Pepa. Esa frase revela el verdadero problema. Francisco no teme solo un abrazo, teme una posibilidad, teme que el pasado no esté muerto, teme que la boda llegue demasiado pronto o demasiado tarde. Demasiado pronto para cerrar dudas, demasiado tarde para evitar que una historia antigua vuelva a respirar. Y eso hace que su personaje sea más vulnerable. Francisco quiere casarse con Pepa, pero también quiere estar seguro de que Pepa lo elige sin reservas. En el avance, la situación se complica todavía más cuando Amadeo decide hablar con Martín. Le pregunta si entre él y Pepa quedó algo por zanjar y si están intentando resolverlo ahora, cuando ya no es el momento. Es una pregunta muy directa, casi incómoda, porque va justo al corazón del conflicto. Y lo más interesante es que Martín no responde con una negación clara. No dice simplemente que no pasa nada. Contesta con una frase ambigua, preguntando qué quiere que le responda. Esa respuesta es peligrosísima, porque suena a verdad contenida. Suena a alguien que podría decir una mentira tranquilizadora, pero no quiere hacerlo. Como espectador, uno siente que Martín quizá tampoco tiene todo tan claro como intenta aparentar. ¿Quiere que Pepa sea feliz? Sí, pero eso no significa que su propio corazón esté en paz. Francisco, dominado por los celos, llega a tenderle una trampa a Martín para que vaya a la casa pequeña y así poder espiar qué hace con Pepa. Y aquí el personaje cruza una línea. La inseguridad puede entenderse, pero la vigilancia ya revela desconfianza. No solo desconfía de Martín, también desconfía de Pepa, y eso es justo lo que Martín le echa en cara cuando se da cuenta, porque si una relación necesita trampas para comprobar la fidelidad emocional de alguien, entonces la boda no está construida sobre una base tan firme como debería. Lo triste es que ninguno de los tres parece actuar desde la maldad,
Pepa intenta mantener cerca a dos personas importantes. Martín intenta no hacer daño, aunque su sola presencia remueva demasiado. Francisco intenta proteger su futuro, pero lo hace desde el miedo, y cuando todos tienen parte de razón, el conflicto se vuelve mucho más doloroso. La pregunta que queda flotando es clara. ¿Pepa está caminando hacia la boda con el corazón entero o hay algo del pasado que todavía no ha terminado de despedirse? La llegada de Manuela de Guzmán sigue removiendo una de las heridas más delicadas de Bárbara, Leonardo. Y aquí la serie hace algo bastante inteligente, porque no convierte a Manuela en una simple intrusa ni en una rival directa. La coloca en un lugar mucho más incómodo, el de mensajera de un pasado que Bárbara todavía no ha podido cerrar. Manuela no es Leonardo, pero lleva su apellido, conoce su versión de la historia y aparece justo cuando Bárbara necesita respuestas que nadie le ha dado de frente. El encuentro entre Bárbara y Manuela en las escaleras de la Casa Grande tiene un peso emocional muy claro. Bárbara quiere hablar con ella, pero Manuela entiende enseguida de qué va realmente esa conversación. No hace falta dar demasiadas vueltas. El nombre de Leonardo flota entre ambas desde el primer momento. Y lo que Manuela le cuenta a Bárbara es tan doloroso como peligroso. Le dice que Leonardo hablaba de ella todos los días, que no ha dejado de amarla y que según ella tampoco dejará de hacerlo. Fíjense en el efecto que puede tener una frase así sobre Bárbara. Ella no está escuchando solamente una confesión sentimental, está escuchando que quizá el amor que perdió nunca desapareció, que quizá no fue olvidada, que quizá Leonardo no la dejó atrás con la frialdad que ella había imaginado. Y eso, aunque pueda parecer un consuelo, también es una forma de tortura. Porque si Leonardo seguía amándola, entonces la pregunta se vuelve mucho más cruel. ¿Por qué no volvió a buscarla? Esa será precisamente la pregunta que Bárbara hará en el próximo capítulo. Y ahí es donde Manuela se convierte en un personaje decisivo. Porque su respuesta nos dirá mucho sobre quién es realmente. Hasta ahora parece una joven educada, frontal, quizá algo orgullosa, pero no necesariamente mala. Sin embargo, si sabe que su padre, el Marqués de Guzmán, manipuló la situación y aún así decide callarlo, entonces su llegada empezará a teñirse de sombra. En cambio, si se atreve a contar la verdad, podría convertirse en una aliada inesperada para Bárbara. Lo interesante es que Manuela está atrapada entre dos lealtades. Por un lado, la lealtad familiar hacia su padre y hacia Leonardo. Por otro, la obligación moral de decirle a Bárbara lo que realmente ocurrió. Y esa tensión puede definirla mejor que cualquier presentación formal. Los personajes se conocen de verdad cuando deben elegir entre proteger una mentira cómoda o enfrentar una verdad incómoda. Mientras tanto, en otra línea de la misma trama, Braulio sigue intentando acercarse a Manuela de la peor manera posible. Enriqueta lo empuja literalmente hacia ella para que le pida disculpas por el malentendido de su primer encuentro. Y la escena tiene un punto casi cómico, con Enriqueta observando desde la puerta y dándole instrucciones a distancia, como si su hijo fuera una pieza que ella puede mover en un tablero. Pero detrás de ese humor hay algo muy revelador. Braulio no sabe actuar cuando el terreno no es la fuerza, el orgullo o la obediencia materna. La disculpa no sale bien. Manuela tampoco se muestra demasiado amable, y eso aumenta la incomodidad. Aquí ninguno de los dos ayuda demasiado. Braulio llega forzado, Manuela responde con frialdad, y el choque entre ambos vuelve a dejar claro que hay una tensión difícil de manejar. Pero esa tensión no es solo antipatía. Hay una energía rara entre ellos, una fricción que podría convertirse en conflicto mayor o, quién sabe, en algo todavía más complicado. Por la noche, Enriqueta termina humillando a su hijo al decirle que no sabe cortejar a una dama. Y entonces Braulio, derrotado, le confiesa algo que cambia nuestra percepción de él. Nunca ha estado con una mujer. Esta confesión lo humaniza. Hasta ahora podía parecer simplemente brusco, torpe o maleducado, pero aquí descubrimos
que parte de su comportamiento nace de una inseguridad profunda. Braulio no sabe cómo acercarse a Manuela porque no tiene experiencia, porque está presionado por una madre que lo quiere usar como herramienta social y porque su orgullo no le permite admitir su miedo. Enriqueta, por supuesto, no mira esa confesión con ternura. Ella piensa en estrategia. Quiere que Braulio conquiste a Manuela para acercarse al poder de los Guzmán. No le importa demasiado si él se siente preparado o no, y eso vuelve a mostrar la crudeza de su personaje. Para Enriqueta, los sentimientos son recursos y las personas oportunidades, pero el giro más fuerte llega con el accidente en las escaleras. Manuela se cruza con Braulio y al no hacerle caso, él se gira. En ese movimiento la golpea con la caja que llevaba en las manos y ella cae escaleras abajo. La gran pregunta, por supuesto, es si fue un accidente o si hubo algo más. El avance lo deja en una zona ambigua y esa ambigüedad es muy potente porque conocemos el orgullo herido de Braulio, conocemos su torpeza, pero también sabemos que no parece alguien capaz de medir bien las consecuencias de sus impulsos. Si fue accidental, Braulio quedará atrapado en una culpa tremenda. Si fue intencionado, estaríamos ante un lado mucho más oscuro del personaje. Y Manuela, que llegó como una figura incómoda pero elegante, podría convertirse de golpe en el centro de un escándalo que involucre a los Guzmán, a Enriqueta y a toda la casa grande. La herida de Bárbara por Leonardo, la presión de Enriqueta, la inseguridad de Braulio y la caída de Manuela se cruzan en un mismo punto. El pasado no está muerto y cada intento de manipularlo solo provoca una nueva caída.